Muchas bendiciones, muchas bendiciones. Veo que ya se conectaron personas de diferentes naciones. Dios me los bendiga mucho. Veo varias personas de Chile, México, Argentina. Wow, varias personas de Chile hoy. Dios me los bendiga muchísimo. ¿Cuántos sabemos que Dios es bueno, que sus misericordias son nuevas cada mañana? Amén. Hoy el Señor nos permite estar una vez más aquí, reunidos, amén, aquí en su presencia y trayendo una palabra de edificación para tu vida. Colombia, sé que hay muchas personas de diferentes partes del mundo. Amén. Bueno, hoy quiero compartirles una palabra que Dios puso hoy en mi corazón, que sé que te va a ministrar mucho en este día y más en estos tiempos, ¿verdad?, que estamos viviendo, donde vemos tantas cosas tan aterradoras. Pues ahora podemos ver realmente con nuestros propios ojos lo que el Señor dijo, ¿verdad?, en Mateos 24, de todas las cosas que iban a acontecer. Vemos en las noticias, ¿verdad?, lo que pasó en la ciudad de Líbano, esa explosión que hubo, que hubieron muchos fallecidos y muchas personas, ¿verdad?, heridas. Fue una explosión tremenda. Asusta de verdad ver hasta el video con esa explosión tan grande. Muchos saludos a personas de Colombia, de Montreal, aquí en Canadá. Muchas bendiciones. Entonces es importante, ¿verdad?, en estos tiempos así, lo único que nos va a mantener a nosotros, ¿verdad?, firme como es la oración. La oración es lo único que nos va a dar la fortaleza para aguantar estos momentos difíciles que estamos, ¿verdad?, viviendo, y que son profecías que se están cumpliendo en estos tiempos, porque sabemos, ¿verdad?, que la venida del Señor está cerca. Y como siempre digo, no era como predicaban hace 10 años o 20 años atrás. Ahora sí estamos completamente cerca de la venida de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces hoy, déjenme ya acomodar esto un poquito aquí. Hoy les quería compartir, ¿verdad?, una palabra que el Señor puso en mi espíritu para compartirles a ustedes. Amén. Vamos a orar, darle la bienvenida al Espíritu Santo antes de compartir esta palabra. Y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, ¿verdad?, porque a pesar de la situación y de lo que se está viviendo, estamos aquí y usted está en su casa, está salvo, está sano en su casa. Y si no está sano, tiene también la convicción, ¿verdad?, de que Dios está con usted y que Dios cuida de usted. Amén. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar y presentarle este momento, ¿verdad?, al Señor antes de comenzar. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por este día, Padre amado. Gracias por permitirnos, Señor, estar una vez más aquí, Señor, en tu presencia, Padre, trayendo, Señor, una palabra de vida de parte de ti, Dios, para edificación y ministración, Señor, para aumentar nuestra fe, Señor, para afirmar nuestros pasos, Señor, en estos momentos difíciles, Señor, y saber, Señor, y tener la convicción de que tú estás con nosotros en cada momento de nuestra vida, como tú prometiste, Señor, que estarías con nosotros hasta el fin. Amén. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo, a esta reunión, a esta impartición de esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero compartirles en el libro de Lucas, y como tema le puse: cuando Jesús llega. Dios te eligió a ti.
Muchas personas preguntan y dicen, ¿cómo saber si Dios me eligió a mí? ¿Cómo saber si Dios tiene un propósito conmigo? Y yo siempre digo, Dios busca siempre la manera de hacerse visible ante ti, de que tú veas de que Él está contigo y de que Él te ha elegido y que tiene un propósito, amén, para tu vida, amén. Y el hecho de que hoy también estés aquí una vez más viendo este video, y si eres una persona nueva, también te invito que te quedes, ¿verdad?, hasta el final y escuches lo que el Espíritu Santo quiere ministrarte, amén, en esta hora, en esta noche de jueves, amén. La palabra la leímos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Lucas 5, vamos a leer Lucas 5 del 1 al 11. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Dice, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondió Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Mire que notemos unos puntos aquí en los que me quiero, ¿verdad?, enfocar en esta parte del mensaje. Y es que así como se sentía Pedro, hay momentos de nuestra vida, y yo pienso que la mayoría de las personas que estamos aquí, creo que Jesús ha llegado a nuestra vida de esta manera como llegó a la vida de Pedro. A veces nos esforzamos tanto, ¿verdad?, por querer hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, hacerlas a nuestra manera, ¿verdad? ¿Cuántas veces, si yo preguntara, nos hemos sentido como Pedro? Pedro estaba en una situación donde, recordemos que Pedro era un empresario, o sea, su trabajo, su negocio era la pesca, de eso vivía él, de eso mantenía a su familia, porque la Biblia habla de que Pedro tenía familia, de que Pedro tenía suegra, ¿verdad? Entonces tenía esposa. Entonces, Jesús llega a nuestra vida siempre en el momento exacto, cuando quizás en ocasiones no lo esperamos. Él toca la puerta de nuestro corazón. Queda de nosotros, así como Pedro, ¿verdad?, si decidimos recibirlo o darle la espalda. ¿Cuántas veces en nuestra vida, y más en momentos difíciles como los que estamos viviendo ahora, nos hemos encontrado como Pedro, en ese entonces que era Simón? Nos hemos encontrado frustrados, desanimados, porque las cosas no nos salen como nosotros lo planeamos. O sea, Pedro iba a pescar en las madrugadas, ¿verdad? Porque ese era su negocio, era el sustento para mantener a su familia. Si él no pescaba, pues él no tenía peces para vender y no podía cómo mantener a su familia. Y hoy en día, pues esto es lo que lo traemos a nuestra actualidad. Nos sentimos frustrados, nos sentimos desanimados cuando las cosas no van bien, cuando nos quedamos sin trabajo y creemos pues que Dios no está en control de la situación. Y otras personas que así como Pedro, ¿verdad?, que no
conocían del Señor, pero que el Señor llegó en ese momento justo y exacto en su vida, en el momento donde más frustración Pedro tenía, en el momento donde más Pedro estaba cansado de haber navegado toda la noche buscando la pesca y no había. Pero mira cómo es Dios, que como Él es el que gobierna los cielos, la tierra, los males, ¿verdad? Y todo lo que en ella habita. Pues el Señor tenía preparado ese momento, y mire, para que usted vea, siéntase privilegiado de que Dios lo haya elegido a usted, porque aquí dice que habían dos barcas, más Jesús estaba predicando, pero la multitud venía encima de él. Entonces él vio las dos barcas. Él podía haber elegido la otra barca, pero decidió elegir a Pedro. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el libro de los Salmos: antes de que te formases en el vientre de tu madre, ya yo te había elegido. Ya tú, como dice el salmista, mi embrión vieron tus ojos y en ti estaban escritas todas las cosas. O sea, Dios ya había escrito el libro de vida de Pedro desde el principio hasta el fin. Ahora se tenía que manifestar lo que iba a pasar en su vida, no importando qué edad uno tenga, a qué edad el Señor llegue, ¿verdad?, a nuestras vidas. El problema es nosotros ser entendidos y, así como Pedro, decir: bueno, yo me siento en este momento frustrada, siento que he hecho las cosas por mi fuerza, a mi manera, y las cosas no me salen bien, y yo vengo hoy de parte de Dios para decirte: cuando Jesús llega a tu vida, las cosas cambian. Muchas personas dirían: bueno, yo ya conozco a Jesús, ya yo lo acepté y siento que sigo peleando con lo mismo, que sigo esforzándome en mis propias fuerzas. Y déjame decirte, eso pasa cuando nosotros no le entregamos al Señor el timón de nuestra vida. Cuando no le entregamos al Señor todo lo que nosotros somos, cuando no descansamos en el Señor y creemos que por nuestras propias fuerzas podemos emprender las cosas, nos vamos a agotar, nos vamos a cansar. La Biblia dice, hablando de esto también, que presentar a Jehová todos tus planes, todos tus proyectos, y entonces Él los va a enderezar y los va a hacer, ¿verdad?, a su manera. A veces pues encontramos, ¿verdad?, personas que ya son creyentes, que ya conocen del Señor y siguen remando con su fuerza y no le entregan las cosas al Señor para que el Señor la haga a su manera. Una de las cosas más difíciles pues es rendirnos a Dios, dejarle el timón de nuestra vida y esperar en Él, tener fe, tener la convicción de que Él está en control de todo y que Él va a ir dirigiendo el timón de nuestro barco a su manera. El problema de nosotros es entender y saber de que Dios tiene que estar en nuestra barca. Eso es por lo que nos debemos de preocupar. El resto se encarga Dios. Miren, note aquí que una vez que Jesús le dijo: Pedro, vamos y boga mar adentro, Pedro le dijo: Señor, nosotros estuvimos toda la noche y no hemos pescado nada. Claro que Jesús lo sabía, pero más sin embargo él dijo: voy a confiar, esta es la última, ¿verdad?, oportunidad que me queda, voy a confiar en lo que tú me estás diciendo, ¿verdad?, y voy a bogar mar adentro. Y para su sorpresa pescó tanto en cuestiones de unos minutos que dice que la red se rompía, que gritaban, dice en una versión, a los otros pescadores para que llenaran sus barcas de tantos peces. ¿Qué quiere decir esto a nuestras vidas? Por lo primero que nos debemos de preocupar es porque Jesús esté en nuestra barca. Él sabe de lo que nosotros necesitamos. Dios tenía que, de cierta manera, darle una prueba que viera a Pedro con sus propios ojos, porque aquí dice que cuando Pedro vio eso, él sintió temor y se postró ante Jesús y dijo: no soy digno de estar delante de ti porque soy pecador. Y Jesús le dijo: no te preocupes, para este tiempo tenía yo reservado este momento para que tuvieras esa pesca milagrosa y hacerte pescador de hombre, para que tú vieras que no importando lo que tú necesites material, yo estoy en control de la situación. Primero ven a mí y preocúpate por tenerme a mí en tu
barca y del resto se encarga, ¿verdad?, el Señor. Es increíble, ¿verdad?, el asombro de Pedro, el temor que él sintió. Hablando de esto, ¿verdad?, la Biblia dice en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si nosotros somos entendidos y tenemos temor al Señor, cuando tú tienes temor a Dios, tu vida cambia, tu entorno cambia, todo lo que te rodea cambia, la atmósfera cambia. Dios toma completamente, absolutamente el control de tu vida. Él dice, venid a mí los que estén cansados y abatidos y yo los haré descansar. Pedro estaba ciertamente cansado y abatido, preocupado de que no había pescado, de que no tenía para su familia. Mas Jesús llegó en ese momento exacto donde menos Pedro se imaginaba que el Rey de Reyes y Señor de Señores se le iba a aparecer en ese momento. Amén. Jesús siempre llega en el momento exacto. Él no te va a dejar. Él sabe de lo que cada cual tiene necesidad. Y si tú me dices, pero yo ya conozco de Jesús, yo conozco de Dios, yo acepté al Señor Jesús en mi corazón, pero todavía me cuesta entregarle completamente el timón de mi vida para que Él haga a su manera. Hoy Dios te quiere decir, pruébame, gustad y ved qué bueno es Dios. Dijo el salmista en el Salmo 34, buscad y ved, probad y ved qué bueno es Dios. Necesitamos probar a Dios, necesitamos, en el sentido, cuando me refiero a probar, es probarlo a Él, ver qué tan bueno es Él, ver el cuidado que Él tiene de nosotros. Amén, que nosotros no estamos solos, que nosotros no tenemos por qué llevar esta carga sola, porque Él está con nosotros y Él quiere todo lo mejor para nosotros. Fíjese que Pedro le dice aquí al Señor, por esa palabra, le dice Pedro aquí, mas en tu palabra, le dice, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. La Biblia dice que todo el universo, toda la creación fue creada por la palabra de Dios. Dios dijo y se crearon las cosas. Él dijo, hágase la luz y se hizo, hágase la noche y se hizo. Todas las cosas fueron creadas por la palabra de Dios. Y Pedro decidió creer en ese momento y decir, por esta palabra, por tu palabra, mas yo voy a echar la red. Y hoy el Señor quiere que tú vuelvas a creer en su palabra, en lo que dice su palabra. Y lo primero que dice su palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a venir por añadidura. Yo sé que tú puedes estar en este momento de tu vida que te sientas como Pedro, frustrado, abatido, desesperado, sin saber qué hacer con todo este colapso que ha habido económicamente, con todo lo que está aconteciendo. Deja que el Señor se monte en tu barca y confía en Él en esta hora y di, Señor, en tu palabra yo voy a volver a confiar, Señor, en lo que dice tu palabra. Mire, fíjese que usted ve aquí en Juan 21:6, mire lo que dice Juan 21:6, para que vea qué poderosa es la palabra de Dios y que todas las cosas fueron creadas, ¿verdad?, por la palabra del Señor. Y Juan 21:6 dice, Él les dijo, cuando Jesús fue crucificado y se les volvió a aparecer, los apóstoles estaban tristes, los discípulos estaban tristes y se estaban escondiendo, ¿verdad?, de todos los religiosos, porque tenían miedo que le fueran a hacer algo, tenían temor. Pero cuando Pedro decidió volver, ¿verdad?, a la barca,
y el Señor le dice aquí, el Señor se le aparece, ¿verdad?, a Simón Pedro, entre otros discípulos, y el Señor le dice, Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran multitud de peces. Cuando Pedro se le olvidó de todas las cosas que había vivido con el Maestro desde el principio, y cuando decidió una vez más volver a la barca, resulta que el mismo Jesús que se le había aparecido la primera vez, se le volvió a aparecer, porque ellos nuevamente había sucedido lo mismo. Habían ido a pescar, no pudieron pescar nada. Y cuando regresaban, Jesús les dijo, echad la red a la derecha, y ahí pudieron ellos pescar muchos peces. El Señor quiere hoy de verdad decirte, preocúpate porque yo esté en tu barca, del resto me ocupo yo. Solo con una palabra del Señor, la barca, la red de pescar se volvió a llenar de peces, solo con una palabra del Señor. Todas las cosas, vuelvo y repito, fueron creadas y fueron hechas por la palabra del Señor. Solo basta una palabra del Señor para resolver cualquier situación que esté aconteciendo en tu vida. Por lo que nosotros nos debemos preocupar es porque Él esté y habite en nuestra barca. ¿Cuál es nuestra barca? ¿Qué representa nuestra barca? Nuestra casa, nuestra vida, nuestra vida. Hablando de esto, mire lo que dice aquí. Vemos en el libro de los Salmos. Voy a buscar aquí lo que dice en el libro de los Salmos, para que vea qué inútil es pelear y esforzarnos y hacer las cosas cuando Jesús no está con nosotros. Los Salmos 127 dice del 1 al 3. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, y cosa de estima el fruto del vientre. Nosotros ahora somos llamados hijos de Dios, y eso lo vamos a ver también, ¿verdad?, en el libro de Primera de Juan 3:12 dice, miren con cuánto amor nos ama, y esto está en la versión NTV, dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos, y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no le conocen a Él. Mire, por más que uno se esfuerce en nuestra vida, por más que uno se esfuerce por tratar de hacer las cosas en nuestra vida, si Jehová no está en nuestra casa, en vano vamos a hacer lo que nosotros edificamos. Hablando de esto, el Señor Jesús dijo también en Juan 15, mire lo que dijo el Señor Jesús aquí en Juan 15, para que usted vea. Pedro 2 veces intentó, relata la Biblia, que fue a pescar y no pescó nada, mas cuando Jesús se le apareció, rebotaba la barca de los peces. Nada podemos hacer separado de eso. A veces queremos contendar contra Dios, queremos como que echar pulso con Dios. No, mi hermano, Dios no funciona así. Mire lo que dice el Señor en el libro de Juan, en el versículo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano en mí que no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Creo que nosotros firmemente ya estamos limpios por la palabra que hemos recibido y que hemos oído del Señor cada semana, y por lo que nosotros leemos aquí en su palabra. Esta palabra que nosotros leemos es una espada de doble filo que nos limpia, que nos purifica, que atraviesa nuestra alma, nuestro tuétano, nuestros huesos, que penetra hasta lo más profundo y va limpiando
llenándonos y va limpiándonos a nosotros. Y mire lo que dice aquí nuestro Señor Jesús. Dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, hablándole el Señor Jesús a sus discípulos. Y mire lo que le dice, y mire lo que el Señor le quiere decir a usted hoy también. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Amén. Yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de él nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, mire, es muy importante. Es muy importante, y esto yo sé que usted quizás lo ha leído muchas veces, pero esto es un punto clave para nuestra vida, para nuestra relación con el Señor. El Señor todo lo sabe, el Señor todo lo conoce, pero el Señor también ve cuánto nosotros creemos en su palabra. Hermano, la palabra de Dios que usted escucha aquí, en otras transmisiones, en su iglesia, esa palabra va limpiando y va cambiando la mentalidad que nosotros teníamos de esclavo y que pasamos a ser libre por el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, ella va penetrando en nosotros y va partiendo todo aquello que no viene de Dios y va limpiando, porque la palabra de Dios limpia, purifica y santifica, tanto cuando usted lo escucha, porque dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra del Señor. La fe no viene solamente porque usted vea milagros, eso es una parte, o porque usted vea señales y maravillas que el Señor haga. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es muy importante que usted se alimente de la palabra del Señor, porque esto le va a dar fuerzas a usted en los momentos difíciles. Ahí usted va a encontrar la voz de Dios hablándole a usted en su palabra. En su palabra, dijo Pedro, mas en tu palabra voy a echar de nuevo la red. ¿Cuántos dice hoy, Señor, en tu palabra yo hoy me levanto, yo hoy voy a volver a creer que tú eres mi Salvador, que tú eres mi sanador, que tú eres mi libertador, que tú eres el Salvador de mi familia, que por causa de mí que me has elegido? Dice la Biblia que cuando Pedro, el Señor pudiendo elegir a la otra persona, eligió a Pedro, y dice que Pedro le dio a todos, le repartió peces a las otras barcas. Si Dios te ha elegido a ti, en tu familia, es porque a través de ti va a venir la salvación a tu casa. Eres tú, hermano, y yo, que lo tenemos que creer, y eso se materializa. Dios está todo el tiempo con sus ojos y sus oídos atento a nuestro clamor. Como dice la Biblia, los ojos de Jehová rodean toda la tierra, viendo cómo favorecer a los justos, a sus hijos. Sus oídos están atentos, sus ojos están atentos a lo que tú le pides. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo y tiene su hora. Amén. No para siempre te vas a quedar lamentando, ni llorando, ni en proceso, ni en prueba. Pero usted necesita la palabra del Señor. Usted necesita creer lo que dice la palabra del Señor, más aquello de lo que te pueda decir cualquier persona que sea enviada por Dios, o lo que te pueda decir esa persona porque quiere darte una palabra de aliento. Primeramente, usted tiene que ir a la palabra y decir: déjame ver qué me dice aquí el Señor en su palabra. ¿Qué me dice aquí el Señor en su palabra? Hay que creer lo que dice la palabra del Señor. Hermano, esto le va a dar fortaleza. Este es el alimento que nuestro Señor Jesucristo nos dejó para todo. Nosotros debemos de creer y de confiar en su palabra. Por su palabra fueron creadas todas las cosas. ¿Cuánto más el Señor no hará si nosotros creemos en su palabra? Que Él es mi Salvador, que Él es mi libertador, que Él es mi proveedor, que Jehová es el que abre las puertas y nadie las puede cerrar. Él es el que te lleva a los lugares altos, a los lugares celestiales, y somos coherederos del reino de los cielos.
Dios no quiere que nosotros vivamos ni en pobreza, ni en sufrimiento, ni en dolor, ni lamento. Por eso, hablando de esto, el libro de Eclesiastés 3:1 dice: todo lo que se adquiere debajo del cielo tiene su tiempo. Descansa en el Señor, vuelve a creer en Él. Imagínese el milagro que Dios hizo delante de los ojos de Pedro, para que Pedro dejara ese negocio y siguiera a Jesús. Mire la confianza de él, de dejar su negocio con que mantenía a su familia y seguir a Jesús. Tuvo un gran temor cuando vio el milagro que el Señor hizo. ¿Y usted cuál es el milagro que usted ve? Yo estoy segura que de cierta manera u otra usted ha visto algún milagro materializarse, manifestarse en su vida. Usted ha visto y ha sentido el poder de Dios. Pues recuérdelo y recuerde lo que dice su palabra, y eso le va a dar la fuerza, la convicción y la fe para seguir adelante, para seguir leyendo lo que dice el Señor, y que fuera de Él nada podemos hacer. Esto lo dijo nuestro propio Señor Jesús. Mire lo que dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, en que en mí permanece y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera. Y dice el 7, si permaneceres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor, dice el Señor Jesús. Permanecer en mi amor. Amén. Si guardares mi mandamiento, permanecieres en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a nosotros como yo os he amado. Nosotros tenemos que permanecer en el Señor Jesús, porque sin Él nada podemos hacer. Lo vemos en el caso de Pedro. 2 veces se metió al mar y no pudo pescar nada. Y las 2 veces el Señor sobreabundó los peces de una manera que llamaban a otras barcas para darle. Y eso es lo que va a sobreabundar en tu casa también, para que tú tengas para darle a otras personas. No solamente es lo material, sino lo espiritual también. Va a sobreabundar la fe, va a sobreabundar ese gozo, esa convicción, para que cuando tú le hables a otros, amén, ellos puedan recibir de lo que tú tienes y puedan alcanzar la salvación por medio de ti también. Dios lo ha elegido a cada uno de ustedes para que sean el Moisés de tu casa, para que sean el Pedro de su casa, que reparte los peces con los otros pescadores. Hoy el Señor te quiere decir que lo más importante en medio de todo este caos que estamos viviendo, en medio de todo este colapso económico, en medio de todos los desastres naturales que están aconteciendo, hoy el Señor te quiere decir: preocúpate no por las noticias, no por la vacuna que está saliendo para el COVID-19, no pongas tu fe y tu esperanza en las cosas de este mundo, sino más preocúpate porque yo esté en tu barca, porque si yo estoy en tu barca, van a sobreabundar los peces en tu vida. Mire cómo le puse el título de este video: cuando Jesús llega. Hablando de esto, yo quiero que veamos un momentico, bien rapidito, el libro de Lucas, en el caso de Zaqueo, en Lucas 19, en el caso de Zaqueo. Y se me ve que voy un poquito rápido hoy, ¿verdad? Porque no quiero que mis hijos vayan a interrumpir, ¿verdad?, la transmisión. Mire lo que dice en Lucas 19. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver que, mire, para que usted vea en esto, mi hermano, yo creo que muchos se conocen la historia de Zaqueo, ¿verdad? El hombre rico, el cobrador de impuestos, que tenía mucho dinero, pero cuando él vio a Jesús, él, como era un pequeño de estatura, procuró subirse en un árbol porque él sabía que necesitaba de Jesús. Mire, aquí vemos otro caso también, que no es solamente cuando tú, ¿por qué tienes que preocuparte por tener a Jesús? Porque no es lo mismo tener a Jesús
Escuchen, no es lo mismo tener a Jesús en su barca y tener escasez que no tener a Jesús en tu barca y tener mucho como tenía este publicano que era rico. Ahora usted ve aquí un ejemplo opuesto, contrario. Usted dice, wow, este hombre publicano y rico no le hacía falta nada, mas ¿por qué ese hombre rico se desesperó, se volvió loco por ver a Jesús, se subió en un árbol para poderlo ver, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque fuera de Él nada podemos hacer, porque sin Él estamos muertos en vida. Sin Él estamos muertos en vida. Mi hermano, preocúpese porque Jesús vaya en su barca, que los peces lo pone el Señor. Amén. Mire, este publicano, aquí me habla a mí de este publicano, que cuando Jesús le dijo, Zaqueo, es necesario que yo hoy pose en tu casa. Fíjese que ese hombre, cuando Jesús vino a su casa, tuvo una convicción y tuvo temor de quién era el que él tenía adelante. No por su físico, no por su físico, no por lo que Jesús poseía, porque nuestro amado Jesús no poseía nada. Él dijo que él no tenía ni dónde recordar, ni dónde recostar la cabeza, perdón. Mas él estaba delante de un rico, de una persona millonaria. Mas sin el barco, como Jesús no estaba en su barca, él no se sentía completo. Por eso procuraba verlo, por eso procuraba buscarlo. Pero una vez, ya Jesús tenía preparado ese momento. Y una vez que él le dice, Zaqueo, es necesario que yo pose hoy en tu casa. Una vez que Jesús llegó a su casa, mire el temor que ese hombre sintió, que ese hombre, mire lo que dice aquí, mi hermano, porque esto es lo que pasa cuando Jesús llega a tu casa, llega a tu vida. Mire lo que dice aquí. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, ya el Señor Jesucristo en su casa, ¿verdad? Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Y mire lo que le respondió Jesús. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí el Señor Jesús, y dice, oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Bueno, esto es otro tema que se los voy a dejar, ¿verdad? Para otro día, porque no quiero salirme, ¿verdad? Del énfasis de lo que el Señor te quiere decir a ti. No importaba que el hombre era rico. Vemos aquí que en una parte Pedro estaba frustrado, no había pescado, y el Señor se le apareció y le dijo, Pedro, es que lo más importante, parafaseando yo aquí, Pedro, es que lo más importante, ven, yo te voy a mostrar que lo que más importante es que yo esté en tu barca, lo más importante es que tú no tengas la barca llena de peces, lo más importante es que yo esté en tu barca. Y aquí vemos al Señor cuando le dijo a Zaqueo, Zaqueo, es necesario que yo pose hoy en tu casa. Imagínese el temor que le entró a Zaqueo cuando Jesús posó en su casa, un hombre que no tenía necesidad de nada, que no estaba enfermo, que no padecía de nada, aparentemente no necesitaba al Señor Jesús de nada, pero ¿sabe qué? En el fondo de su corazón sí lo necesitaba. ¿Por qué? Porque ciertamente Jesús dijo, ciertamente ha llegado la salvación a esta casa, y eso es por lo que nosotros nos debemos de preocupar, que Jesús esté en nuestra casa, que Jesús esté en nuestra vida, que Jesús esté en nuestra barca. Él se encarga de lo demás. Mire el temor que sintió el hombre, Zaqueo, de tener a Jesús adelante. Usted se imagina un hombre publicano, fariseo, rico, y que tuviera a Jesús, un hombre aparentemente, ¿verdad? Que no tenía dinero físicamente, no tenía nada, no tenía ni dónde recostar la cabeza. Y que cuando tuvo el impacto con el Señor, dijo, Señor, yo le voy a devolver todo lo que yo he quitado a los pobres. Y si en algo he defraudado, 4 veces el doble les voy a dar. ¿Cree usted que un hombre rico, si hablando de esto la Biblia dice
que es muy difícil que un rico herede el reino de los cielos, porque no quieren soltar su tesoro que tienen aquí en la tierra y se olvidan que el tesoro más grande es el de la salvación, está en los cielos. Por eso el Señor dijo, no hagan tesoros en la tierra, porque eso desvanece, sino más bien hagan tesoros en el cielo. ¿Cómo se hace el tesoro en el cielo? Hermano, mire, esto es el tesoro. Usted tiene aquí adentro un cofre en su espíritu, en su corazón. Y mientras usted va leyendo la palabra, usted va atesorando. Y usted va atesorando lo que permanece, lo que no prevalece, lo que es eterno, lo que lo va a llevar a usted a la vida de la eternidad. Los ricos atesoran y eso desvanece. Eso se va, eso se pierde. Como dijo el Señor Jesús, necio, aquel hombre que ganó tanto dinero y dijo, alma, descansa, bebe y come, porque ahora sí largos años te quedan para descansar. El Señor le dijo, necio, si hoy vienen a pedir tu alma, ¿qué harás con todos los bienes que has tenido? Entonces, yo sé que a veces puede ser como un poco que las personas se cansan de escuchar lo mismo, pero es que dependiendo de la manera en que el Señor te lo quiera decir. Yo he vivido en carne propia, ¿verdad? Lo que es tener una confianza completa en el Señor y procurarme primeramente por tenerlo a Él en mi barca. Cuando yo leo la historia de Zaqueo y yo digo, Dios mío, ese hombre ni tan siquiera enfermo estaba. Ni tan siquiera enfermo estaba, porque la Biblia no relata que él estuviera enfermo. ¿Y por qué él procuraba ver a Jesús? ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque le faltaba el tesoro más grande, que no lo podía llenar el dinero que él tenía. Y eso es lo que el Señor te quiere decir hoy. Que ese tesoro es el que no te puede faltar porque es el eterno. Que permanezcas en su palabra, que te llenes de su palabra, que te limpies a través de su palabra y que atesores en el tesoro que es eterno la palabra del Señor en tu corazón. Porque esos son ríos de agua viva que fluyen dentro de ti. La palabra del Señor es vida, la palabra del Señor salva, la palabra del Señor sana, la palabra del Señor liberta. Eso es lo que tú necesitas atesorar. Eso es lo que el Señor te quiere decir hoy, que tú atesores. Cuando Jesús llega, cambia todo el panorama, la atmósfera en tu vida. Puedes tener escasez en un momento determinado, pero lo tienes a Él, lo tienes todo. Y lo vimos en Pedro. 2 veces llenó su red de peces, diciéndole, Pedro, fuera de mí, tú nada puedes hacer. Déjate de estarte basando en tus propias fuerzas. Y a Zaqueo le dijo, Zaqueo, no importa los millones que tú tengas, tú me necesitas a mí. Y por eso dijo, ciertamente la salvación ha llegado hoy a tu casa, porque has elegido que cuando yo toqué la puerta de tu corazón, abrirme y dejar que yo entrara. Amén. Y les quiero poner otro ejemplo más. Y es de la mujer samaritana. Y eso usted lo puede encontrar en Juan 4. Rapidito vamos a ir ahí. La mujer samaritana, cuando Jesús se la encuentra en el pozo, mire que Jesús, mire la transformación que hubo en esta mujer samaritana. Todos sabemos la historia y si usted no se la sabe la puede leer en su casa en el libro de Juan, en el versículo 4, donde dice, vino una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y ella le dijo, ¿verdad? Que por qué le pedía agua a ella, que era samaritana. Y el Señor le dijo, si tú supieras quién es el que te está pidiendo agua, tú no dirías eso, mujer. Ella no conocía quién tenía delante, pero cuando Jesús le empezó a decir a ella todos los maridos que había tenido y que el que tenía actualmente que no era de ella, ciertamente hubo una transformación delante de ella, ciertamente hubo un temor delante de ella y ella fue a la ciudad a buscar a los demás y a avisarle que ella creía que ese era, ¿verdad? El Salvador, el que iba a venir a salvar al mundo. El Cristo que vendría a salvar al mundo. Y mire, usted puede leer aquí un poquito más adelante, que dice ahí mismo en el versículo 4, ¿verdad?
dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas estas cosas. No lo reconocía. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Ella no sabía quién tenía ella delante. Pero mire esto, lo que me llama la atención aquí. Es que aquí más adelante, cuando dice que la mujer se va y le empiezas a avisar a los otros, dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer. Escuche esto. ¿Por qué usted necesita a Jesús en su barca número 1? ¿Por qué usted necesita estar limpiado con la palabra del Señor y atesorar la palabra del Señor? Porque por mediación suya, el Señor lo va a usar de ustedes de instrumento para salvar a otras personas. Mire por medio de la palabra que dijo esa mujer, que declaró cuando se fue a la ciudad a donde estaban los demás samaritanos. Y todos los demás samaritanos corrieron al pozo a ver a Jesús. ¿Por qué? Porque ese era el propósito de Dios. La eligió a ella, como mismo te ha elegido a ti, que estás aquí hoy viendo esta transmisión, y como mismo me ha elegido a mí. ¿Para qué? Para que primeramente estar segura de que Él vaya en nuestra barca. Segundo, limpiarnos con su palabra. Y tercero, atesorar la palabra de Él en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en ese tesoro que es eterno. Recordarnos siempre de ello y recordarnos que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, y que fuera de Él nada, absolutamente nada podemos hacer. Todo sería en vano si edificáramos nuestra casa, si el Señor no está en ella. Amén. Y mire lo que dice aquí. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Mire cómo el Señor, solo con decirlo, y esa mujer le dio temor y creyó en Él. Entonces vinieron los samaritanos a Él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Por solamente una palabra de una mujer, los samaritanos vinieron a donde estaba Él y le rogaban que se quedara con ellos. Mire para que ustedes vean. Y mire lo que dice aquí. Y creyeron muchos más por la palabra de Él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Mire, cuando Jesús llega a nuestra vida, hermano, y nosotros lo recibimos, Él va a quitar, va a deshacer todo lo que hay en nosotros que no es de su agrado, y va a comenzar a poner el orden de Él. Y eso fue lo que hizo en esta mujer, en la vida de Zaqueo, en la vida de Pedro y en la vida de muchos más. Pero bueno, tomé como a ellos como, ¿verdad?, como ejemplos. ¿Qué te quiere decir hoy el Señor? Bien rapidito les voy a decir esto y voy a orar por ti en esta noche. ¿Qué te quiere decir el Señor en esta noche? Y siento como, ¿verdad?, el Señor quiere que les diga esto una y otra vez. Procúrate, porque yo esté en tu barca. Punto número 1, procúrate. Procúrate por atesorar mi palabra en el tesoro de tu corazón, que es eterno, y por limpiarte con ella cada día más. Procúrate porque yo esté en tu barca. ¿Por qué? Porque yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, y fuera de mí nada podéis hacer. La salvación va a llegar a tu casa, la salvación va a llegar a tu familia, a tu generación, por causa tuya, por lo que tú creas, por lo que tú atesores en tu corazón. Amén. Por hoy que tú decidas de nuevo y digas, bueno, estoy cansada, he estado cansada de seguir el camino, he estado abatida de hacer mis cosas, de hacer las cosas siempre a mi manera, como Pedro, que se sentía, ¿verdad?, afligido, abatido, decepcionado, frustrado. Imagínese haber pescado toda una madrugada y no haber conseguido nada, ¿verdad? Y que decidió decir, bueno, Señor, voy a echar la red en tu palabra. ¿Cuántos dicen hoy, Señor, yo hoy voy a echar la red en tu palabra? ¿Cuántos hoy se dan una oportunidad, así como se dio Pedro, y dicen, voy a dejar a un lado
la frustración. Voy a dejar a un lado el yo querer hacer todo por mi propia fuerza como lo he hecho. Voy a dejar a un lado el egoísmo, el egocéntrico de yo puedo, de yo soy, de que yo puedo por mí mismo. Y voy a hoy a decir, así como dijo Pedro, voy a echar la red por tu palabra, Señor. ¿Cuál es tu red? ¿Cuál es tu red, mi hermano y mi hermana amada que me ves? ¿Cuál es tu red? Les pregunto yo, ¿sabe cuál es tu red? Procurar tener una intimidad, una comunión con el Señor en tu vida. Atesorar la palabra del Señor. Y esa red que hay dentro de ti va a empezar a ser llena de lo espiritual y también de todo lo que tú necesites. Esa red que eres tú va a empezar a ser llena por la palabra del Señor. Va a empezar a ser llena por tu búsqueda con el Señor. Va a empezar a ser llena por lo que tú alimentes y te limpies con esta palabra que el Señor te ha dado hoy y con la palabra del Señor que está en la Biblia. Esa es tu red. De eso es lo que tú vas a llenar. Y el Señor se encargará de llenar lo que a ti te hace falta. Él sabe, como a Pedro, de lo que tiene necesidad. Él sabía, como esa samaritana, de que su vida estaba desordenada. Y Él vino y la puso en orden. ¿Sabe qué pasa, mi hermano, con nosotros? Que no soportamos la reprensión de Dios, no nos queremos someter a lo que dice la palabra de Dios y creemos que todo el tiempo Dios se anda jugando y no sabemos que los que nos atrasamos somos nosotros. Somos demasiado emocionalistas, un día creemos y al otro día cuando viene la prueba y la tormenta decimos, ¿qué va? Esto es muy duro, Señor. Mire, de esto hablando también aquí en el libro de Juan, Jesús le dijeron los discípulos a su Jesús, esta palabra es dura. Y empezaron a irse y a dejarlo muchos discípulos. ¿Sabe por qué? Porque mire qué pasa. Cuando Dios te corrige a través de tu pastor, de tu líder, si tú no soportas la corrección que viene de parte de Dios, mire mi hermano, no vas a avanzar. Te vas a quedar en el mismo círculo, dando vuelta y no vas a avanzar. Vas a ser demasiado emocionalista. Un día vas a creer y al otro día, cuando venga el problema, se te va a olvidar todo lo que dice la palabra del Señor. Hay que dejar a un lado el emocionalismo y estar fuerte en el Señor. La palabra del Señor es dura. Es dura y hay en ocasiones que es difícil, ¿verdad?, de cumplirla, pero sí se puede. Sí se puede. Los discípulos empezaron a dejar de seguir al Señor. Y cuando Pedro intentó decirle algo al Señor, le dijo el Señor, ¿te quieres ir tú también juntamente con ellos? Y Pedro dijo, no, Señor, ¿a dónde iremos si solo en ti está la palabra de vida? Entonces usted decide hoy si deja que el Señor se monte en su barca y que ponga el orden de Él y usted deje de hacer sus cosas por sus propias fuerzas y deja que Dios lo haga a su manera, sabiendo que la palabra de Dios es útil para redarguir, para corregir, para formar, para edificar, para ministrar. Deje que Dios lo meta en su molde y yo le aseguro a usted que usted va a ver cómo Dios hace una pesca milagrosa en su vida, así como lo hizo con Pedro. Amén. El problema somos nosotros. Nosotros, muchas personas de las que estamos aquí y lo hemos vivido en algún momento de nuestra vida, empezamos bien con el Señor y ¿sabe qué pasa después? Por el emocionalismo y porque no nos alimentamos bien de la palabra. Cuando vienen las tormentas y vienen los golpes duros a nuestra barca, si no la edificamos sobre la roca que es en Cristo Jesús, mire mi hermano, un pequeño viento va a soplar y va a hacer que usted caiga. Hoy, desde el fondo de mi corazón, oro al Señor
Voy a cerrar mis ojos y voy a orar ahí donde tú estás. Tú puedes cerrar tus ojos y puedes orar juntamente conmigo. Abrir tu corazón para que el Señor haga esa pesca milagrosa que tú estás esperando. Amén. Cierra tus ojos juntamente aquí conmigo y dile: Padre Celestial, en esta hora, Señor, yo te reconozco, Señor, como mi único Señor y Salvador. Padre, límpiame y purifícame cada vez más de mis pecados, de mi maldad, Padre. Límpiame con tu palabra, purifícame con tu sangre preciosa, Señor. Perdona cada uno de mis pecados y mis iniquidades. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a ser constante, a permanecer en ti, a confiar en ti, a creer en ti, a tener la convicción de que tú estás en mi barca y que tú eres mi pastor y que nada me faltará, que tú eres mi salvador, que tú eres mi sanador por excelencia, que tú eres mi libertador, que tú eres mi proveedor. Padre, dame esa convicción y que yo te pueda ver en mi barca, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oro en esta tarde, en esta noche, para que el Señor haga esa pesca milagrosa que tú estás esperando en tu vida. Para que el Señor se te revele en el barco donde vas tú con Él y para que tú le entregues toda tus cargas, para que tú le entregues todo lo que tú eres a Él, tus proyectos, todo lo que estás emprendiendo, todo lo que eres, todo tu dominio, todo se lo entregues a Él y dejes que sea Él el que dirija esa barca de tu vida, que lleve el timón Él de la barca de tu vida y que tú puedas estar segura y confiado y descansar en Él, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, y que te sea hecho esa pesca milagrosa, siempre y cuando comiences a ser limpiado por su palabra, comiences a creer que tienes un Padre. Vuelvo a leerles primera de Juan 3:2 en la versión NTV. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no le conocen a Él. Pero espero, mi hermano y mi hermana, tú que me ves, que tú hoy reconozcas que tú eres hija del Altísimo y que eres hijo del Altísimo. Y espero que tú le digas al Señor: sí, Señor Jesús, ven a mi barca, ven a mi barca. Y vamos a ir a pescar esa pesca milagrosa, tú y yo juntos. ¿Por qué? Porque nada fuera de ti puedo hacer. Amén. Dios me los bendiga muchísimo, mis hermanos. Para mí es un privilegio compartir con ustedes esta palabra que, cuando el Señor quiere que la comparta de esta manera, hace un efecto en la vida de nosotros y queda plasmada en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Y oro al Señor para que, terminando esta transmisión, tú vayas y tomes la Biblia. Mire, lea el libro de Juan. Está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lea ese cuarto y último libro de los 4 evangelios. Léase hoy, comienza a leer detalladamente el libro de Juan. Y yo sé que sabe que va a empezar a pasar en su vida cuando usted empieza a leer el libro de Juan. Usted va a empezar a hacer los tesoros, a atesorar y atesorar y atesorar la palabra del Señor, a hacer esos tesoros eternos que no van a desaparecer de tu vida, que van a quedarse ahí plasmado en tu espíritu, que van a alimentar tu espíritu y tu alma. Amén. Oro al Señor
para que vayan una vez terminado esta transmisión y poquito a poquito, mire, lea, cuando usted comienza a leer la Biblia, léalo despacio. No quiera leer todo así, el capítulo entero, de leer por leer. La Biblia no es un libro más. La Biblia es un libro que nos instruye, que nos limpia, que nos purifica, que nos salva. Cuando tú no puedas escuchar a Dios, léelo y Él te va a hablar a través de la lectura. Sé que hoy el Señor le va a hablar a todo aquel que vaya y comienza a leer ese libro de Juan. Despacio, despacio, léalo despacio y ¿sabe qué? El Señor, cuando usted lo vaya leyendo, el Señor va a pasar con un silbido, va a pasar su presencia, y va a empezar a hablarte mientras tú vayas leyendo ese libro de Juan. Vaya y léalo despacio y sentirás el silbido de Dios pasando y hablándolo a tu espíritu y atesorando esos tesoros eternos dentro de tu corazón. Y esa palabra que vayas leyendo te va a ir limpiando mientras tú las vayas leyendo y te va a ir libertando. Mire, mi hermano, a veces no es todo que el enemigo me está atacando, que Dios no me habla. No, mi hermano, usted tiene que tomarse un tiempo para leer la palabra del Señor. Cuando usted la lee despacio y aparte ese tiempo para el Señor, usted va atesorando y a la misma vez la palabra lo va limpiando a usted. Cosas que usted tiene que no es que sean demonios que tienen adentro, sino es que usted no lee la palabra, que usted no escucha a Dios en la palabra, que usted no atesora la palabra en su corazón. Hoy el Señor, hoy estoy aquí y vengo a decirte de parte de Dios que vaya y hagas tesoro eterno, que vayas y que leas la palabra en el libro de Juan y Dios va a ir limpiando y limpiando y limpiando cosas que no vienen de Él. Amén. Dios te bendiga muchísimo en esta hora. Oro al Señor para que tu pesca sea tan milagrosa, más milagrosa de lo que fue la de Pedro en las dos partes que el Señor se le apareció. Amén. Tenga paz, tenga confianza en el Señor. Vaya y aliméntese de la palabra del Señor. Mire, yo le aseguro a usted que aunque usted vaya abatido, un poco preocupado, cuando usted vaya y se comienza a leer el libro de Juan, eso va a ir desapareciendo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una espada de dos filos, más cortante que una espada de dos filos, y va a ir penetrando, y va a ir quebrando, y va a ir cortando, y va a ir limpiando todo aquello que hay en usted que no venga del Señor. Amén. Así que vaya, yo lo amonesto hoy a que usted vaya y se tome un tiempo a solas. Es de noche. Tómese, si tiene niño chiquito, pues póngalo a dormir ya y tómese un tiempo a solas para comenzar a leer la palabra. Y oro al Señor en el nombre de Jesús para que el Señor ponga esa hambre en ti, ponga el querer como el hacer y vayas corriendo a leerte el libro de Juan. Y ahí vas a sentir como vas atesorando. Mire lo que va a sentir. Va a sentir liberación. Va a sentir como la opresión se va a ir, la preocupación, el estrés. Y a la misma vez usted va a ir limpiando cosas que usted tiene dentro de usted y va a ir atesorando la palabra del Señor. Todo eso usted lo va a sentir a partir de esta noche. Si usted se me va y usted se toma un tiempo a solas, sin niño, sin nadie que lo moleste, y venga con ese gozo, esa hambre de leer la palabra del Señor, y yo le aseguro a usted, como que estoy aquí parada, que usted va a sentir todo lo que yo le he dicho. Dios no lo pueden engañar. Él conoce los corazones que vienen de verdad para recibir y que vienen con esa hambre de quererlo buscar a Él y de querer hacer tesoros eternos
que son los que nos van a ayudar en este momento. Mire, mi hermano, le voy a decir una cosa. En estos últimos tiempos que estamos viviendo, no importa cuánto usted tiene en el banco, cuánto usted tiene, qué tantas tesoros usted pueda tener aquí en la tierra. ¿Sabe qué? Si usted no ha visto el video de la explosión en esa ciudad del Líbano, véalo porque está por todas las redes sociales. Usted se puede imaginar esas personas que tenían sus casas cerca de ahí, los edificios donde quiera que vivieran cerca de ahí. Usted vio que esa explosión abarcó todo ese lugar. Yo le pregunto a usted una cosa. En ese momento salvó a esa persona la cuenta llena en el banco, salvó a esa persona que tuviera un carro, salvó a esa familia que tuviera una casa lujosa. Yo le pregunto a usted, ¿qué lo salvó? Nada. El que se salvó fue por la misericordia de Dios. Pero todo usted lo ve ahí destruido. Casas, dinero, todo quedó ahí destruido. Las personas solo podían salvar su vida aquel que pudo, aquel que Dios tuvo misericordia. Según han dicho hasta ahora, creo que hubieron 50 muertos, no sé si fueron más, pero 2000 y pico de heridos gravemente. Las imágenes son desgarradoras. Y eso sin contar todo lo demás que está aconteciendo, los volcanes que están explotando, las inundaciones que hubieron en Carolina, en República Dominicana. Usted ve lo que pasó en República Dominicana, en esa ciudad de Hato, creo que se llama. La gente perdieron todo, su dinero, sus colchones, sus muebles, luchaban por salvar a su familia. ¿De qué les sirvió lo que tenían? ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Lo único que pudo salvarlo en ese momento fue la misericordia de Dios. El que tuvieran a Jesús en su barca. ¿Usted me está entendiendo lo que le quiero decir? Atesore esto. Porque esto, y que Jesús esté en su barca, es lo único que lo va a salvar a usted de todo lo que se ha venido, lo que está pasando ahora y de lo que se viene. Si le toca irse, váyase con los tesoros en su corazón, los que son eternos. Amén. Pero usted no se va a llevar nada de aquí. Lo vemos a estas alturas de lo que estamos viviendo, mi hermano. Estamos en los tiempos finales. Déjese de querer hacer tesoros que pueden desaparecer así en un segundo con un simple soplo de Dios que pasa en la tierra. Están pasando cosas desgarradoras. Vuelvo a repetir, países están siendo golpeadas. China no para de ser golpeada. Veía yo hoy, ¿verdad?, en las noticias que en China ¿verdad?, están en verano y de pronto se vino un granizo del cielo de invierno, de esos de los que rompen la cabeza, que te rompen casa, que te rompen cristales. ¿Quién tenía el control de eso? ¿Quién tiene el control de eso? Solo Dios. En pleno verano empezaron a caer granizos del cielo y se puso como si fuera invierno. Un granizo de eso, hermanos, son unas bolas de hielo así, de grande, de hielo, que rompen un vidrio de una casa y que rompen un vidrio de un carro. Hermano, sea entendido en este tiempo y procure atesorar. Y esta es la amonestación que vengo a hacerle de parte del Señor. Procure que su tesoro, el eterno, esté lleno de la palabra del Señor. Atesore eso, porque eso es lo único que lo va a poder salvar. No hay dinero, no hay casa, no hay país del primer mundo. Estamos viendo que la tierra está siendo azotada por todas partes, que Dios tiene puesto su puño sobre la humanidad. ¿Quiénes son aquellos que van a ser librados? Aquellos que el Señor quiera. Aquellos que se han guardado para el Señor. Aquellos que han atesorado su palabra. Yo le digo hoy desde el fondo de mi corazón, deje de perder el tiempo. Dios en 5 minutos le hizo una pesca milagrosa a Pedro. Dios en 5 minutos de tu vida te puede proveer a ti todo lo que tú necesitas. Lo que pasa es que Dios quiere
que dejes a un lado el egocéntrico, que dejes a un lado el yo puedo, el yo lo voy a hacer a mi manera, el que si yo no trabajo no voy a tener cómo mantener mi casa. No, Señor. Pedro pensaba eso y se sentía frustrado. Y el Señor le mostró que en 5 minutos le hizo una pesca tan grande que le daba a las otras barcas. Imagínese cuánto dinero pudo haber ganado por esa pesca. Mi hermano y mi hermana, tú que me ves, no es tiempo de jugar. Las cosas que están pasando son desgarradoras. Solo con Jesús en la barca vamos a sobrevivir y vamos a soportar, y con los tesoros de la palabra para no desviarnos, para no irnos por otro camino. Con esos tesoros que alimentan nuestro espíritu, que nos dan la convicción y la fe de que Jesús está con nosotros, es lo único que vamos a poder soportar con tantas noticias malas. Las personas han confiado en la vacuna y resulta que se ha venido un segundo brote del coronavirus. ¿Y la vacuna qué? No ponga su confianza en ningún gobierno, en ninguna vacuna. Ponga su confianza en el Señor. Usted vio que todo estaba tranquilo y en un momento todo cambió. ¿Por qué? Porque empezaron a pasar los dolores de parto. Desde enero 2020 hasta hoy, que estamos en agosto, saque usted la cuenta. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. 8 meses. El mundo entero ha sido azotado por desastres naturales, por esta pandemia que la han hecho más grande de lo que realmente es, por colapso mundial económico, cosas que están pasando que no encuentran ni los científicos ni la NASA. Esto mismo que pasó en el Líbano, no encuentran una respuesta para dar cómo es posible que haya habido tanta explosión. Son cosas que no le van a encontrar unas respuestas. ¿Por qué? Porque Dios ciertamente se está cumpliendo lo que el Señor dijo que iba a pasar en Mateos 24. Pero el Señor dijo, no se asusten porque todavía no es el fin. Son los dolores de parto. Todavía hay tiempo para que tú te alinees a las cosas de Dios. Todavía hay tiempo para que tú te arrepientas, para que alinees, para que pongas erigida todas las áreas de tu vida. Todavía hay tiempo para que tú clames por tu familia, para que seas ese Moisés que se levante y tome la vara. ¿Cuál es tu vara? La palabra del Señor. Y empiece a declarar palabra de salvación, de liberación y de sanidad para tu familia, para que vengan a los pies del Señor. Todavía estás a tiempo. Y el Señor me ha mandado hoy a traerte esta palabra a ti. Preocúpate porque yo esté en tu barca. Preocúpate por hacer los tesoros eternos, que de la pesca milagrosa me encargo yo. Amén. Todo lo que ha acontecido, solo Dios ha estado en control de la situación. La Biblia dice en uno de los salmos que Él fundó la tierra, Él la creó, Él la firmó sobre los mares, que Él creó todo lo que hay en la tierra y que la tierra y su plenitud es de Él y todo lo que en Él habita. Todo es del Señor y nada pasa si no es la voluntad de Dios. Ciertamente estamos viendo esta generación el cumplimiento de lo que dice, de lo que dijeron los profetas que iba a pasar cuando la venida del Señor estuviera cerca. ¿Cuánto tiempo falta? Eso no lo sabemos. Pero ciertamente sí sabemos, y usted tiene que ser entendido, que estamos en los dolores de parto. Amén. Así que váyase hoy en el nombre de Jesús. Deje a un lado el egocéntrico, el yo puedo, la preocupación, la frustración, el estrés. Deséchelo a un lado. La Biblia dice que usted tiene dominio propio. Deséchelo a un lado y póngase a leer la Biblia y a atesorar aquello que lo va a hacer resistente y que lo va a hacer que usted llegue al final ante los desastres naturales, ante de toda la catástrofe que estamos viviendo ahora. Para que usted, cuando usted vea las noticias o lo que vea que le salga en su Facebook, en su YouTube o en las noticias que usted vea, usted diga, yo sé y yo estoy tranquila, no hay temor. ¿Por qué? Porque Jesús está en mi barca.
Amén. Dios me los bendiga muchísimo, mis amados. De verdad, Dios me los bendiga muchísimo. Y oro para que el Señor ponga hoy, ahora, tanto el querer como el hacer en cada uno de ustedes y se vayan corriendo a buscar de aquel que es el único que pueda hacer que su barca no sea hundida y que pueda hacer una pesca milagrosa en su vida. Dios me los bendiga mucho. Por aquí me despido y he tratado de llevar el orden de ponerme los jueves en vivo, así que ya saben, trato de llevar ese orden de tratar de estar los jueves, ¿verdad? En vivo. Próximamente trataré de estar 2 veces, ¿verdad? Por semana, si el Señor así me lo permite. Amén. Dios me los bendiga mucho y recuerde, corriendo vayan a buscar los tesoros que son eternos y asegurarse que Jesús hoy entró a tu barca, así como entró a la barca de Pedro. Él está ahí para entrar. Queda de ti, que le digas como le dijo Pedro: ven, Señor, yo voy a aceptar que tú entres en mi barca. Amén. Dios te bendiga mucho y nos vemos en otra transmisión, si así el Señor me lo permite. Shalom, shalom. Bendiciones.